Tyrion. Tyrion Lannister observó cómo a la mortecina luz que precedía el amanecer, Tyrion le cortaba la garganta a su caballo y anotó una ofensa más en la cuenta de los Starks. El mercenario se acuclilló junto al animal y le abrió el vientre con el cuchillo de desollar. Movía las manos con destreza sin malgastar un solo corte. Había que hacer el trabajo deprisa o el olor de la sangre atraería a los gatos hombres de las cumbres. «Esta noche no nos acostaremos con hambre», dijo Bronn, el que sí que parecía una sombra, flaco como un esqueleto, con ojos negros, pelo negro y barba de varios días. «Puede que sí, algunos», replicó Tyrion. «No me gusta la carne de caballo, y menos la del mío». «La carne es carne», replicó Bronn mientras se encogía de hombros. «A los dothrakis les gusta el caballo más que la ternera o el cerdo». «¿Tengo pinta de dothraki?», preguntó Tyrion con amargura. Era cierto, los dothrakis comían carne de caballo. También abandonaban a los bebés deformes para que los devorasen los perros salvajes que corrían tras sus Khalasar. Las costumbres de los dothrakis no le parecían un modelo aceptable. «¿Quieres probar, enano?», preguntó Tyrion mientras cortaba una tira fina de carne sanguinolienta y lo examinaba. «Ese caballo me lo regaló mi hermano Jaime en mi 23º día del nombre», señaló Tyrion con voz átona. «Pues dale las gracias de nuestra parte si vuelves a verlo». Tyrion sonrió, mostró los dientes amarillentos y se comió la carne cruda en 2 bocados. «Parece de buena raza». «Está mejor frito con cebollas», señaló Bronn. Tyrion no respondió, sino que se alejó cojeando. El frío se le había clavado en los huesos y tenía las piernas tan doloridas que apenas podía caminar. Quizás su yegua había tenido suerte. A él le quedaban por delante más horas de cabalgar, seguidas por unos pocos bocados de comida y breves ratos de sueño sobre el suelo frío y duro. Y después otra noche igual y otra, y solo los dioses sabían cuándo terminaría aquello. «Maldita mujer», murmuró mientras caminaba trabajosamente para reunirse con sus captores. «Maldita sea ella, maldita todos los Starks». Los recuerdos aún le resultaban amargos. En un momento dado estaba pidiendo la cena y al siguiente se enfrentaba a una habitación repleta de hombres armados, mientras Jig desenfundaba su espada y la tabernera gritaba: nada de espadas aquí, se los ruego, señores». Tyrion se apresuró a agarrar el brazo de Jig para que lo bajara antes de que ambos acabaran despedazados. «No seas descortés, Jig», dijo. «Nuestra anfitriona ha dicho que nada de espadas. Haz lo que te ha pedido». Se obligó a esbozar una sonrisa, aunque sabía que le estaba saliendo tan débil como se sentía él. «Estás equivocada, Lady Stark. No tengo nada que ver con ningún ataque que haya sufrido vuestro hijo. Por mi honor». «Honor de Lannister», replicó ella. Alzó las manos para que las vieran todos los presentes. «Fue su daga la que me dejó estas cicatrices, el cuchillo con el que quería cortarle la garganta a mi hijo». Tyrion sintió crecer su alrededor la rabia, una rabia espesa alimentada por los cortes en las manos del Stark. «¡Mátalo!», sisió desde el fondo una borracha sucia. Otras voces lo secundaron, más deprisa de lo que parecía inimaginable. Eran desconocidos que hasta hacía un instante se habían mostrado amistosos y ahora pedían a gritos su cabeza. «Si Lady Stark cree que debo responder a algún crimen», dijo Tyrion alzando la voz y procurando que no le temblara, «la acompañaré de buena gana». Era la única salida posible. Tratar de abrirse camino por la fuerza era un suicidio seguro. Más de una docena de espadas se habían desenfundado como respuesta a la petición de ayuda del Stark. El hombre de los Harrenhal, los 3 Bracken, un par de mercenarios desabridos que, por su aspecto, lo matarían en cuanto hiciera algo, aunque fuera a escupir, y unos cuantos campesinos idiotas que obviamente no tenían ni idea de lo que hacía. ¿Y qué tenía Tyrion a su favor? Una daga colgada del cinturón y 2 hombres. Jig manejaba bien la espada, pero Morrek ni contaba. Era parte mayordomo, parte cocinero y parte ayuda de cámara, no soldado. En cuanto a Yoren, fueran cuales fueran sus sentimientos, no haría nada. Los hermanos negros juraban no tomar partido en las disputas del reino. Y así fue. El hermano negro se apartó a un lado con discreción cuando intervino el anciano caballero que acompañaba a Lady Catelyn Stark. «Desármalos», dijo. El mercenario llamado Bronn se adelantó para cogerle la espada de la mano a Jig y quitarles las dagas. «Bien», asintió el anciano. La tensión en la sala común había cedido de manera palpable. «Excelente». Tyrion reconoció entonces la voz gruñona del maestro de armas de Invernalia, solo que sin bigotes. «No los mates de aquí», suplicó a Catelyn la posadera con una lluvia de salivillas teñidas de escarlata. «No los mates de ninguna parte», puntualizó Tyrion.
Llévalos a otro sitio, mi señora. Nada de sangre aquí, por favor, nada de peleas de grandes señores. Nos lo llevamos a Invernalia, dijo ella. Bueno, tal vez, pensó Tyrion. Para entonces ya había tenido ocasión de echar un vistazo detenido a la estancia y valorar así su situación. Lo que vio no le resultó del todo desalentador. Sí, la Stark había sido lista, sin duda. Los había obligado a recordar en público los juramentos que sus respectivos señores habían prestado a su padre, y luego les pidió socorro, claro, porque era mujer. Sí, muy inteligente, pero no había tenido tanto éxito como creían. En la sala común había casi 50 personas, y la súplica de Catelyn Stark apenas había puesto en pie a una docena. Los demás parecían confusos o asustados, o algunos hasta hoscos. Tyrion advirtió que solo 2 de los Frey se habían movido, y eso para volver a sentarse enseguida cuando vieron que su capitán no se levantaba. Si se hubiera atrevido, habría esbozado una sonrisa. De acuerdo, vayamos a Invernalia, dijo. El camino era largo, lo sabía bien porque llegaba de allí, y en un camino largo podían suceder muchas cosas. Mi padre querrá saber qué me ha pasado. Siguió el tiempo que establecía contacto visual con el hombre que se había ofrecido cederle su habitación. Pagará una cantidad muy generosa a quien le lleve la noticia de lo que ha pasado esta noche. No era cierto, desde luego, pero Tyrion compensaría al mensajero cuando recuperase la libertad. También nos llevaremos a sus hombres, anunció Sir Roderick mirando a su señora. Parecía preocupado y tenía motivos. Y estaremos agradecidos a los demás si guarde silencio acerca de lo que habéis visto. Tyrion tuvo que contenerse para que no se le escapara una carcajada. Silencio, viejo idiota, a menos que se llevaran a todos los presentes, la noticia empezaría a correr en cuanto salieran por la puerta. El jinete que llevaba la moneda de oro en el bolsillo volaría como una flecha a Roca Casterly, y si no, otro lo haría. Joren contaría la historia en el sur. Aquel juglar idiota también le sacaría partido. Los Frey informarían a su señor, y solo los dioses sabían qué haría él. Lord Walder Frey era banderizo de aguas dulces, sí, pero también era un hombre cauteloso, que había llegado a su avanzada edad porque siempre se aseguraba de estar en el bando del vencedor. Como mínimo, enviaría un pájaro mensajero a desembarco del rey, y quizá llegar incluso más lejos. Tenemos que ponernos en marcha de inmediato. Catelyn Stark no era mujer que perdiera el tiempo. Necesitamos caballos descansados y provisiones para el camino. Vosotros sabéis que contáis con la gratitud eterna de la casa Stark. Si alguno quiere acompañarnos para vigilar a nuestros cautivos desde Invernalia, será bien recompensado. Lo garantizo. No hizo falta más. Los muy idiotas se abalanzaron sobre la oportunidad. Tyrion examinó sus rostros y se prometió a sí mismo que serían bien recompensados, aunque no de la manera que imaginaban. Pero mientras le sacaban en vilo al exterior, ensillaban los caballos bajo la lluvia y le ataban las manos con soga basta, Tyrion Lannister no sentía verdadero temor. Antes de que acabara el día, los jinetes saldrían en pos de ellos, los pájaros surcarían el cielo y sin duda alguno de los señores que vivían cerca del río tendría tantas ganas de ganarse el favor de su padre como para echarle una mano. Todavía se estaba congratulando por su astucia cuando alguien le echó una capucha sobre los ojos y lo alzó en la silla del caballo. Emprendieron el galope bajo la lluvia, y antes de que pasara mucho tiempo, Tyrion tenía calambres en los muslos y las nalgas, le palpitaban de dolor. Incluso cuando estuvieron a buena distancia de la posada, Catelyn Stark les permitió avanzar al trote. El viaje era duro, por terreno escabroso, y todo lo empeoraba la imposibilidad de ver. La capucha amortiguaba también los ruidos, así que no alcanzaba a entender lo que se decía a su alrededor. La lluvia empapaba la tela y hacía que se le pegara a la cara, hasta el punto que le costaba trabajo respirar. La soga le estaba dejando las muñecas en carne viva, y sentía como si se le apretara más y más a medida que pasaba la noche. Estaba a punto de sentarme ante el fuego y una gallina asada, y ese condenado bardo fue y abrió la boca. Pensó con disgusto. El condenado bardo los acompañaba en el viaje. De esto va a salir una gran canción y yo seré el que la componga, había dicho Catelyn Stark, al tiempo que anunciaba su intención de cabalgar con ellos para ver cómo terminaba aquella aventura fascinante. Tyrion sospechaba que al muchacho no le iba a parecer nada fascinante la aventura cuando los alcanzaran los jinetes Lannister. La lluvia había cesado por fin, y la luz del amanecer se filtraba a través de la tela húmeda que le cubría los ojos cuando Catelyn Stark dio por fin orden de desmontar. Unas manos bruscas lo apearon del caballo, lo desataron las muñecas y le arrancaron la capucha de la cabeza.
Cuando vio el estrecho sendero pedregoso, las colinas escarpadas a su alrededor y los picos nevados a lo lejos en el horizonte, sus esperanzas se desvanecieron de inmediato. Este es el camino alto, farfulló al tiempo que miraba a Lady Stark con ojos acusadores. Es el camino hacia Oriente. Dijiste que íbamos a Invernalia. Lo dije sí, varias veces y muy alto, asintió Catelyn Stark dedicándole la más leve de las sonrisas. No me cabe duda de que vuestros amigos irán en esa dirección cuando empiecen a perseguirnos. Les deseo buen viaje. Incluso días después, el recuerdo de aquel momento le haría sentir una rabia amarga. Tyrion se había enorgullecido toda la vida de su astucia. Era el único don que le habían dado los dioses, pero aquella loba 7 veces maldita de Catelyn Stark había sido más lista que él. Aquello le dolía más que el hecho del secuestro. Se detuvieron el tiempo justo para alimentar y abrevar a los caballos, y emprendieron la marcha de nuevo. No volvieron a ponerle la capucha a Tyrion. Después de la segunda noche tampoco se molestaron en atarle las manos, y una vez ganaron altura apenas si lo vigilaban. Por lo visto, no temían que escapara. ¿Y por qué iba a ser de otra manera? Allí el terreno era abrupto y escarbado. El camino alto se convertía en un sendero pedregoso. Si escapaba, ¿hasta dónde podría llegar, solo y sin provisiones? Los gatos sombras lo devorarían, y los clanes que habitaban en los refugios de la montaña eran simples grupos de bandoleros y asesinos, que no atacaban más ley que la de la espada. Pero aún así, la Stark los hacía avanzar sin reposo. Tyrion sabía hacia dónde se dirigían, lo había sabido desde el momento en que le quitaron la capucha. Aquellas montañas eran los dominios de la casa Arryn, y la viuda de la antigua mano era una Tully, la hermana de Catelyn Stark, y poco amiga de los Lannister. Tyrion apenas había tratado a Lady Lysa durante los años que pasara en desembarco del rey, y no sentía las menores ganas de retomar la relación. Sus secuestradores estaban agrupados en torno a un riachuelo, poco más abajo del camino alto. Los caballos habían bebido a placer de las aguas gélidas y en aquel momento pastaban la hierba parda que crecía en las grietas de las rocas. Jig y Morrek estaban sentados muy juntos, hoscos y deprimidos. Mohor estaba de pie junto a ellos, se apoyaba sobre una lanza y lucía en la cabeza un casco de hierro redondo, que más bien parecía un cuenco. Cerca de allí, Marillion, el bardo, engrasaba su lira y se quejaba de la humedad estaba dañando las cuerdas. Tenemos que descansar un poco, mi señora, le estaba diciendo a Catelyn Stark Sir Willis Wood cuando Tyrion se aproximó a ellos. Era uno de los hombres de Lady Gwent, un caballero rígido e impasible que había sido el primero en levantarse en apoyo de Catelyn Stark en la posada. Sir Willis está en lo cierto, mi señora, intervino Sir Roderick. Ya hemos perdido 3 caballos. Los caballos no serán lo único que perdamos si los Lannister nos alcanzan, les recordó la mujer. Tenía el rostro demacrado y curtido por el viento, pero no había perdido ni un ápice de su decisión. No parece muy probable, señaló Tyrion. La señora no te ha pedido tu opinión, enano, le espetó Curleket, un hombretón gordo de pelo corto a cepillo y rostro porcino. Estaba al servicio de los Bracken, concretamente de Lord Jonas. Tyrion se había tomado un interés especial en memorizar todos sus nombres, para poder agradecerles más adelante el trato cortés que le habían dado. Un Lannister siempre pagaba sus deudas. Curleket lo descubriría tarde o temprano, al igual que sus amigos Larys y Mohor, y el buen Sir Willis, y los mercenarios Bronn y Chiggen. Tenía preparado una lección muy especial para Marillion, el de la lira, y la voz dulce de tenor, que tanto se esforzaba en rimar enano con fulano y cojo con despojo, para preparar el canto sobre su humillación. Dejad que hable, ordenó Lady Stark. Tyrion Lannister se sentó en una roca. A estas alturas, los soldados de mi familia deben de estar cruzando el cuello al galope por el camino real, en pos de vuestro bulo. Eso sí, se han puesto en marcha, cosa que no es segura en algún modo. Oh, no me cabe duda de que mi padre habría recibido la noticia, pero el amor que siente hacia mí es bien limitado, y no estoy seguro de que vaya a tomar muchas molestias. Aquello era mentira solo a medias. A Lord Tywin Lannister le importaba un bledo su hijo deforme, pero no toleraba el menor insulto contra el honor de su casa. Estamos en tierras crueles, Lady Stark. No encontréis amparo ni auxilio hasta que no lleguéis al valle. Y lo peor es que hoy arriesgáis a perderme a mí. Soy pequeño y no muy fuerte, y si muero, ¿de qué habrá servido todo? Lo que decía era verdad.
Tyrion no sabía cuánto tiempo más podría resistir aquel ritmo. Podría contestarte que mi deseo es que mueras, Lannister, replicó Stark. No lo creería, replicó Tyrion. Si me quieres ver muerto, solo tendrías que dar la orden y cualquiera de vuestros incondicionales amigos me proporcionaría de buena gana una gran sonrisa roja. Miró a Curleket, pero aquel hombre era demasiado obstuso para captar el sarcasmo. Los Stark no matamos a hombres indefensos. Tampoco yo, dijo. ¿Cuántas veces he de decirlo? No tuve nada que ver con el intento de asesinato de vuestro hijo. El asesino iba armado con vuestra daga. No era mi daga, insistió Tyrion. Sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Queréis que los vuelva a jurar? Pensaste lo que pienses de mí, Lady Stark. No soy ningún imbécil, y solo un idiota entregaría a un patán su arma. Por un instante le pareció ver la sombra de una duda en los ojos de la mujer, pero ésta se repuso. ¿Por qué iba a mentirme Peter? ¿Por qué caga un oso en el bosque? Replicó. Porque está en su naturaleza. A los hombres como Meñique les cuesta menos mentir que respirar. Vos deberías saberlo mejor que nadie. ¿Qué quieres decir, Lannister? La mujer dio un paso hacia él con el rostro tenso. Vaya, dijo Tyrion inclinando la cabeza a un lado. Pues que en la corte todo el mundo le ha oído contar cómo le entregaste vuestra virtud, mi señora. Mentira, gritó Catelyn Stark. Enano malvado, dijo Marilyn conmocionado. Solo tenéis que dar la orden, mi señora, dijo Curleket mientras desenfundaba el puñal, un arma de hierro negro y aspecto sanguinario, y pondré a vuestros pies esa lengua mentirosa. Le brillaban los ojillos de cerdo de anticipación ante la perspectiva. En el pasado, Peter Baelish me amaba. Catelyn Stark miraba a Tyrion. Tenía los ojos más fríos que había visto en la vida. No era más que un niño. Su pasión fue una tragedia para todos nosotros, pero era sincera y pura, y no algo de lo que pueda hacer mofa. Quería mi mano, esa es la única verdad. Realmente sois un hombre malvado, Lannister. Y vos sois una mujer estúpida, Lady Stark. Meñique nunca ha amado a nadie que no fuera Meñique, y te aseguro que lo que alardea no es de vuestra mano, sino de sus pechos redondos, de esa boca dulce y del calor que hay en vuestras piernas. Curleket le agarró por el pelo y le tiró de la cabeza hacia atrás, hasta dejarle la garganta al descubierto. Tyrion sintió el beso frío del acero bajo la barbilla. ¿Lo rajo, mi señora? Si me matas, la verdad muere conmigo, jadeó Tyrion. Dejad que hable, ordenó Catelyn Stark. Curleket soltó el pelo de Tyrion de mala gana. Este inhaló una bocanada de aire fresco. Como os dijo Meñique, que llegó a mi poder esa daga, decímelo. Dijo que se la habías ganado en una apuesta durante el torneo del día del nombre del príncipe Joffrey, cuando el caballero de las flores derribó a mi hermano Jaime. ¿Fue eso lo que te contó? Sí, admitió ella, con el ceño fruncido. Jinetes. El grito les llegó desde el risco azotado por el viento por encima de ellos. Ser Roderick había enviado a Larys a aquella roca para que vigilara el camino mientras ellos descansaban. Durante un largo segundo nadie se movió. Catelyn Stark fue la única en reaccionar. Ser Roderick, Ser Willis a los caballos, ordenó. Poned las otras monturas detrás de nosotros. Mohor vigila a los prisioneros. Danos armas. Tyrion se puso en pie de un salto y la agarró por el brazo. Van a hacer falta todas las espadas. Ella sabía que tenía razón. Tyrion se daba cuenta. A los clanes de la montaña no les importaban las enemistades entre las grandes casas. Matarían con igual entusiasmo a un Stark que a un Lannister, de la misma manera que se mataban entre ellos. Quizá le perdonarán la vida a Lady Catelyn. Todavía era joven y podía tener hijos. Pese a todo, la mujer titubeaba. Los oigo acercarse, gritó Ser Roderick. Tyrion giró la cabeza para escuchar y él también lo oyó. Cascos de al menos una docena de monturas cada vez más cerca. De repente todos corrían, buscaban las armas y montaban a caballo. Una lluvia de guijarros cayó sobre ellos cuando Larys bajó el risco, mitad corriendo, mitad deslizándose. Fue a caer jadeante ante Catelyn Stark. Era un hombre de aspecto desgarbado, de debajo de su casco cónico de acero salían mechones de pelo color herrumbe. Son 20 hombres, puede que 25, dijo sin aliento. Hermanos de la luna o serpientes de leche, no sé. Deben de tener vigías, mi señora. Nos han visto, saben dónde estamos. Ser Roderick Cassel estaba ya a caballo con la espada en la mano. Mohor estaba acuclillado tras un peñasco, sujetaba la lanza de punta de hierro con ambas manos y tenía la daga entre los dientes. Tú, bardo, llamó Ser Willis Wood, ayúdame a ponerme la coraza.
Marillion siguió paralizado en el sitio, aferrado a la lira y pálido como la leche, pero el criado de Tyrion, Morrek, se puso en pie rápidamente y fue a ayudar al caballero con su armadura. «No tienes elección», le dijo Tyrion a Catelyn Stark. Todavía no la había soltado. «Nosotros tres y otro hombre desperdiciando para vigilarnos. Aquí arriba 4 hombres pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Dadme vuestra palabra de que dejaréis las armas en cuanto acabe la lucha». «¿Mi palabra?». Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca. Tyrion esbozó una sonrisa cargada de intención. «Oh, claro, mi señora, tenéis mi palabra, por mi honor de Lannister». «Dadles armas», dijo al final ella. Durante un momento había pensado que le escupiría, y se alejó al instante. Ser Rodrik lanzó a Jake su espada con la vaina y se dio media vuelta para enfrentarse al primer enemigo. Morrek cogió un arco y un carcaj, y clavó una rodilla en tierra junto al camino. Era mejor arquero que espadachín, y Bronn cabalgó hasta Tyrion para ofrecerle un hacha de doble filo. «Nunca he peleado con hacha», no estaba cómodo con aquella arma extraña en sus manos. Tenía el mango corto, la cabeza pesada y una púa amenazadora con la punta. «Haz como si estuvieras cortando leña», replicó Bronn al tiempo que desvainaba la espada larga que llevaba cruzada a la espalda. Escupió y emprendió el trote hacia donde estaban Chiggen y Ser Rodrik. Ser Willis montó y fue a reunirse con ellos mientras se ponía como podía el casco, un jarro de metal con una pequeña hendidura para ver y una pluma larga de seda negra. «La leña no sangra», dijo Tyrion sin dirigirse a nadie en concreto. Sin armadura se sentía desnudo. Buscó una roca en los alrededores, corrió hacia donde se escondía Marillion y le gritó: «Échate a un lado». «Lárgate», le chilló el muchacho. «Soy bardo, no quiero tomar parte en esta lucha». «¿Qué pasa, que ya no tienes ganas de aventura?». Tyrion dio unas cuantas patadas al chico hasta que se apartó un poco. Justo a tiempo, porque al momento siguiente los jinetes cayeron sobre ellos. No hubo heraldos, ni estandartes, ni cuernos, ni tambores, solo el sonido vibrante de las cuerdas de los arcos cuando Morrek y Larys empezaron a disparar. De repente, los hombres del clan surgieron como un trueno al amanecer. Eran morenos, enjutos, llevaban corazas y armaduras de distintas procedencias y ocultaban sus rostros tras medios yelmos con rejilla. En las manos enguantadas llevaban todo tipo de armas: espadas, lanzas, guadañas afiladas, garrotes con púas, dagas, pesadas masas de hierro. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre corpulento con una capa de piel rayada de gato sombra, armado con un enorme espadón que blandía con las 2 manos. «Invernalia», gritó Ser Rodrik, y se precipitó a su encuentro seguido por Bronn y Chiggen, que lanzaban gritos inconexos de batalla. «Harrenhal, Harrenhal», exclamó Ser Willis Watt tras de ellos, haciendo girar una masa con púas sobre la cabeza. De repente, a Tyrion le entraron unas ganas inmensas de ponerse en pie de un salto, blandir el hacha y gritar «Roca Casterly». Por suerte, el ataque de locura apenas duró un segundo y se encogió todavía más en su escondrijo. Oyó los relinchos de los caballos asustados y el choque del metal contra el metal. La espada de Chiggen destrozó el rostro descubierto de un jinete que vestía cota de mallas, y Bronn cayó entre sus enemigos como un huracán, repartiendo golpes a diestro y siniestro. Ser Rodrik se enfrentó al hombretón de la capa de gato sombra. Los caballos giraban el uno al otro en torno, mientras ellos cambiaban golpe por golpe. Jake montó un caballo y se lanzó al galope al centro de la refriega. De repente Tyrion vio que el hombre de la capa de gato sombra tenía una flecha en la garganta. Cuando abrió la boca para gritar, lo único que salió fue sangre. Cuando su cadáver llegó al suelo, Ser Rodrik ya estaba peleando con otro hombre. De pronto, Marillion dejó escapar un grito y se cubrió la cabeza con la lira. Un caballo salvó de un salto la roca tras la que se ocultaban, mientras el jinete daba la vuelta para enfrentarse a ellos, haciendo girar una masa con púas. Tyrion consiguió ponerse en pie y blandir el hacha con ambas manos. La hoja se clavó en la garganta del caballo cuando éste cargó contra ellos, y el mango estuvo a punto de escapársele de las manos mientras el animal relinchaba y se derrumbaba. Consiguió recuperar el arma y apartarse del camino justo a tiempo. Marillion no tuvo tanta suerte. El caballo y su jinete cayeron justo encima del bardo. Tyrion retrocedió un paso aprovechando que la pierna del bandolero había quedado atrapada bajo la montura, y enterró el hacha en el cuello del hombre, por encima de los omoplatos. Oyó los gemidos de Marillion bajo los cadáveres mientras trataba de sacar el hacha.
Que alguien me ayude, los dioses tengan piedad de mí, estoy sangrando. Creo que es sangre de caballo, replicó Tyrion. La mano del bardo salió de debajo del animal muerto, se clavaba en el polvo del suelo como una araña de 5 patas. Tyrion clavó el talón en los dedos engarfiados. El crujido se oyó de lo más satisfactorio. Cierra los ojos y hazte el muerto, le aconsejó al tiempo que alzaba el hacha y se daba media vuelta. Los acontecimientos se precipitaron. El amanecer se llenó de gritos y alaridos y se impregnó de olor a sangre, y el mundo se sumergió en el caos. Las flechas silbaban junto a sus oídos e iban a estrellarse contra las rocas. Vio a Bronn que luchaba descabalgado, con una espada en cada mano. Tyrion se mantuvo en los límites de la refriega, se deslizaba de una roca a otra y salía de entre las sombras para lanzar hachazos a las patas de los caballos que pasaban junto a él. Encontró a un enemigo herido, lo remató y se quedó con su yelmo. Le quedaba enorme, pero en aquel momento Tyrion agradecía cualquier tipo de protección. Jick había recibido un tajo en la espalda al mismo tiempo que mataba al hombre que tenía delante. Más tarde, Tyrion se encontró con el cadáver de Curkelet. Una masa había destrozado el rostro porcino, pero reconoció la daga que pudo recuperar de entre los dedos muertos. Se le estaba colgando del cinturón cuando oyó el grito de una mujer. Catelyn Stark estaba atrapada contra la pared rocosa de la montaña y la rodeaban 3 hombres, uno a caballo y 2 a pie. Sujetaba como podía la daga en las manos heridas, pero estaba acorralada y sin posibilidad de escapar. Que se carguen a la muy zorra, pensó Tyrion, y que les aproveche. Pero se encontró avanzando hacia ellos. Hirió al primer hombre en la parte trasera de la rodilla antes de que se dieran cuenta de su presencia. La pesada cabeza del hacha cortó la carne y el hueso como si tratara de una madera podrida. Leña que sangra, pensó como un idiota mientras el segundo hombre se lanzaba contra él. Se agachó para esquivar el tajo de la espada, blandió el hacha, el hombre retrocedió, y Catelyn Stark lo agarró por detrás y le cortó la garganta. El jinete recordó de repente una cita inaplazable y se alejó al galope. Tyrion miró a su alrededor. Todos los enemigos estaban muertos o habían desaparecido. Sin saber cómo, mientras no miraba, la pelea había terminado. Por doquier había caballos moribundos y hombres heridos que gemían y gritaban. Para su inmensa sorpresa, él no era uno de ellos. Abrió los dedos y dejó caer el hacha al suelo. Tenía las manos pegajosas de sangre. Habría jurado que la lucha había durado medio día, pero el sol apenas se había desplazado. ¿Ha sido tu primera batalla?, le preguntó Bronn más tarde mientras le quitaba las botas a Jick. Eran unas botas de buena calidad, como correspondía a un sirviente de Lord Tywin, de cuero grueso, flexible y bien engrasado, mucho mejores que las de Bronn. Tyrion asintió. «Qué orgulloso se va a sentir mi padre», dijo. Las piernas le dolían tanto que apenas si se ponía de pie. Lo raro era que durante la lucha no había sentido el dolor. «Ahora lo que te hace falta es una mujer», dijo Bronn con un brillo poco habitual en los ojos oscuros. Guardó las botas en su silla de montar. Cuando un hombre ha recibido su bautizo de sangre, no hay nada como una mujer, te lo digo yo. Jigen interrumpió el concienzudo saqueo de los cadáveres de los bandoleros del tiempo justo para soltar un bufido y lamerse los labios. «Si ella quiere, por mí encantado», dijo Tyrion lanzando una mirada hacia el lugar donde Lady Stark vendaba las heridas de Ser Roderick. Los mercenarios soltaron la carcajada y Tyrion sonrió. «Es un buen comienzo», pensó. Poco más tarde, se arrodilló junto al arroyo y se lavó la sangre de la cara con agua fría como el hielo. Volvió cojeando junto a los demás y echó un vistazo a los cadáveres. Los bandidos muertos eran hombres flacos y desastrados, con caballos pequeños y huesudos, a los que se les contaban las costillas. Las armas que Bronn y Tyrion les habían dejado tampoco eran gran cosa, mazas, garrotes, hasta una guadaña. Recordó al hombretón de la capa de gato sombra y el espadón, el que había peleado con Ser Roderick, pero cuando encontró el cadáver en el suelo pedregoso, resultó que al fin y al cabo no era tan corpulento. Le habían quitado la capa y la hoja de la espada era de acero barato. Estaba mellada y oxidada. No era de extrañar que hubieran quedado 9 bandidos muertos en el campo de batalla. A ellos solo les había costado 3 bajas. 2 de los hombres de Lord Bracken, Corkelet y Mohor, y su criado Jick, que se había lanzado valientemente al combate montando a pelo, idiota hasta el final, pensó Tyrion.
Lady Stark, os ruego que os apresures, dijo Sir Willis Watt mientras escudriñaba los riscos a través de la hendidura del yelmo. Los hemos ahuyentado por ahora, pero no estarán lejos. Tenemos que enterrar a nuestros muertos, Sir Willis, replicó ella. Eran hombres valientes, no permitiré que los devoren los buitres o los gatos sombras. El suelo es demasiado pedregoso para poder cavar, señaló Sir Willis. Entonces recogeremos piedras para amontonarlas sobre los cadáveres. Recoged todas las piedras que quieran, les dijo Bronn, pero no contéis con Chiggen ni conmigo. Tengo mejores cosas que hacer en vez de amontonar rocas encima de cadáveres, como respirar, por ejemplo. Miró al resto de los supervivientes. Lo que queráis seguir vivos, más allá de esta noche, venid con nosotros. Me temo que tiene razón, mi señora, dijo Sir Roderick con voz cansada. El anciano caballero había resultado herido durante la lucha. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo. Una lanza le había rozado el cuello y en aquel momento aparentaba toda su edad. Si nos quedamos aquí, volverán a atacarnos, no cabe duda, y puede que esta vez no tengamos tanta suerte. Tyrion vio claramente la ira en el rostro de Catelyn, pero la mujer no tenía opción. De acuerdo, y que los dioses nos perdonen. Emprenderemos la marcha ahora mismo. Ya no estaban escasos de caballos. Tyrion trasladó su silla al capón moteado de Jick, que parecía tener fuerzas para resistir al menos 3 o 4 días más. Estaba a punto de montar cuando Larry se acercó a él. Dame la daga, enano. Deja que se la quede, dijo Catelyn ya a caballo, y que le devuelvan también el hacha. Si vuelven a atacarnos, nos dará falta. Tenéis mi gratitud, señora, dijo Tyrion mientras montaba. Podéis guardárselos, replicó ella cortante. Sigo sin confiar en ti. La mujer se alejó antes de que se le ocurriera una buena respuesta. Se ajustó el yelmo robado y cogió el hacha que Bronn le tendía. Recordó que había iniciado el viaje con las muñecas atadas y una capucha en la cabeza, y llegó a la conclusión de que las cosas habían mejorado mucho. No necesitaba para nada la confianza de Lady Stark. Mientras tuviera el hacha, todo iría bien. Sir Willis Watt abrió la marcha, y Bronn ocupó la retaguardia, mientras Lady Stark iba protegida en el centro, con Sir Roderick siempre a su lado como una sombra. Marillion no dejaba de lanzar miradas rencorosas a Tyrion. El bardo tenía varias costillas rotas, además del arpa, y 4 dedos de la mano con la que tocaba, pero no todo habían sido pérdidas para él. Se había hecho con una magnífica capa de gato sombra, una piel espesa y negra con franjas blancas, se rebujó entre los pliegues y para variar no abría la boca. Antes de que hubieran recorrido 1 kilómetro, empezaron a oír los gruñidos roncos de los gatos sombras y no tardaron en llegarles también los gruñidos salvajes de las fieras que se disputaban los cadáveres que habían dejado atrás. Marillion palideció a ojos vista. Tyrion puso el caballo al trote para situarse a su lado. ¿No se te ocurre ninguna palabra que rime con gallina?, le preguntó. Volvió a espoliar el caballo, adelantó al bardo y fue a situarse junto a Sir Roderick y Catelyn Stark. Ella lo miró con los labios apretados en una línea delgada. Como iba diciendo antes de que nos interrumpieran tan groseramente, dijo Tyrion, el cuento que nos contó Meñique tiene un fallo muy grave. Penséis lo que penséis de mí, Lady Stark, de una cosa podéis estar segura. Jamás apuesto contra mi familia. Arya. El enorme gato negro, al que le faltaba una oreja, arqueó el lomo y bufó. Arya recorrió el callejón descalza, pisando con apenas la punta del pie, atenta a los latidos de su corazón, respirando con bocanadas breves y profundas, silenciosa como una sombra, se dijo, ligera como una pluma. El gato la observaba acercarse con ojos cautelosos. Cazar gatos era difícil, tenía las manos llenas de arañazos a medio curar, y las 2 rodillas cubiertas de costras en los puntos donde se les había dejado en carne viva en diferentes caídas. Al principio, hasta el gato gordo del cocinero había conseguido eludirla, pero Syrio la obligó a insistir día y noche. Cuando Arya corrió con él con las manos ensangrentadas, su respuesta fue: «Tan lenta eres, tendrás que moverte más deprisa, chica. Tus enemigos no se limitarán a arañarte». Le había untado a las manos con fuego miriano, que escocía tanto que tuvo que morderse el labio para no gritar, y a continuación el hombre le envió a cazar más gatos. La fortaleza roja estaba llena de gatos viejos y perezosos que se estiaban al sol, cazarrotes de ojos fríos y colas erizadas, cachorrillos rápidos con garras afiladas como agujas, gatas repeinadas y confiadas, sombras escuálidas que rondaban los verteros de basura.
Arya los había cazado a todos, uno por uno, para presentárselos con orgullo a Sirio Forel. Solo le faltaba aquel, el demoníaco gato negro de una sola oreja. Es el verdadero rey del castillo, le había dicho uno de los hombres de capa dorada, viejo como el pecado y el doble de malo. Una vez el rey había organizado un festín en honor del padre de la reina, y ese cabrón negro saltó a la mesa y le quitó de las mismísimas manos a Lord Tywin su codorniz asada. Robert se rió tanto que estuvo a punto de darle un ataque. Ni se te ocurra acercarte a ese niño. Lo había hecho correr por medio castillo, 2 veces en torno a la Torre de la Mano, a través del patio interior, por los establos, escaleras de caracol abajo, más allá de la pequeña cocina, las posilgas, los barracones de las capas doradas, junto al pie del muro que daba al río, y escaleras de arriba hasta el paseo del traidor. Luego otra vez abajo, cruzando una puerta y en torno a un pozo, saliendo y entrando en edificios desconocidos, hasta que Arya estuvo desorientada por completo. Y por fin ya lo tenía. Había muros altos en ambos lados y delante una pared de piedras sin ventanas, silenciosa como una sombra, se repitió, mientras se deslizaba hacia adelante, ligera como una pluma. Cuando estaba a 3 pasos de él, el gato trató de escapar, primero a la izquierda, luego a la derecha, y de derecha a izquierda corrió también Arya para cortarle el camino. Bufó de nuevo y trató de pasar entre sus piernas. Rápida como una serpiente, pensó ella. Agarró al gato con ambas manos, lo estrechó contra su pecho, riendo y bailoteando mientras las zarpas del animal le arañaban la pechera del chaleco de cuero. Siempre rápido, besó al animal entre los ojos y retiró el rostro antes de que se lo arañara. El gato bufó y se retorció. ¿Qué hace ese chico con el gato? Arya se sobresaltó, soltó al animal y se giró hacia el lugar de donde venía la voz. El gato desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al final del pasadizo había una niña de rizos dorados, con un vestido de seda azul hermoso como el de una muñeca. A su lado había un niño rubio y gordito, que llevaba un venado rampante bordado en perlas del jubón y una espada en miniatura a la cintura. La princesa Myrcella y el príncipe Tommen, pensó Arya. Tras ellos se alzaba una septa de una corpulencia increíble, seguida por 2 hombres que lucían la capa escarlata de la guardia de los Lannister. ¿Qué le estabas haciendo al gato, chico?, insistió Myrcella. Se volvió a su hermano. «Qué chico tan zarrapastroso, ¿verdad?», dijo con una risita. «Zarrapastroso y maloliente», asintió Tommen. Arya se dio cuenta de que no la habían reconocido, ni siquiera se percataban de que era chica. Tampoco resultaba extraño. Iba descalza y sucia. La larga persecución por el castillo le había enredado el pelo. Vestía un chaleco de cuero roto por los pasos de los gatos y unos pantalones marrones de tela basta, doblados justo por encima de las rodillas, llenas de costras. Nadie se pone faldas de seda para cazar gatos. A toda prisa, inclinó la cabeza y clavó una rodilla en el suelo. Que no la reconocieran, de lo contrario sería espantoso. La septa Mordain lo consideraría un insulto personal y Sansa no volvería a dirigirle la palabra. «¿Qué haces aquí, chico?», preguntó la gruesa septa adelantándose un paso. «En esta parte del castillo no se puede entrar». «A estos mocosos no hay quien se lo impida», dijo uno de los hombres de capa roja. «Es como intentar mantener a raya a las ratas». «¿Quiénes son tus padres, chico?», insistió la septa. «Responde, ¿qué te pasa? ¿Eres mudo?». Arya no podía decir palabra. Si hablaba, Tommen y Myrcella la reconocerían de inmediato. «Tráelo aquí, Godwyn», ordenó la septa. El guardia más alto echó a andar hacia ella. Arya sintió que el pánico le aferraba la garganta como la mano de un gigante. Tranquila como las aguas en calma, se dijo para sus adentros. Godwyn fue a agarrarla, y entonces Arya se movió, rápida como una serpiente. Se inclinó hacia la izquierda, permitiendo que los dedos del hombre apenas le rozaran el brazo, y giró a su alrededor, suave como la seda de verano. Cuando él se dio la vuelta, Arya ya corría por el pasadizo, veloz como un ciervo. La septa le gritaba algo. Ella se deslizó entre sus piernas gruesas y blancas como columnas de mármol, rodó hacia el príncipe Tommen y saltó sobre él. El chico cayó sentado con un sonoro «uf». Esquivó al segundo guardia y escapó a toda velocidad. Oyó a su espalda gritos y pasos apresurados que se acercaban más y más.
Se dejó caer y rodó por el suelo. La capa roja pasó alocadamente junto a ella. Arya se puso de pie en un salto. Vio una ventana en el muro alta y estrecha, poco más que una tronera. Saltó, se agarró de alféizar y se izó. Contuvo la respiración y se retorció para atravesarla, resbaladiza como un águila. Cayó al otro lado sobre una sobresaltada fregona. Se levantó, se sacudió la ropa y echó a correr de nuevo. Salió por la puerta de un pasillo largo, bajó por unas escaleras, cruzó un patio oculto, dobló una esquina, saltó un muro y se coló por la ventana baja y estrecha que daba a un sótano oscuro. Los sonidos quedaron a su espalda, cada vez más amortiguados. Arya estaba sin aliento y completamente extraviada. Si le habían reconocido, iba a tener problemas, pero creía que no había sido así. Se había movido muy deprisa, veloz como un ciervo. Se acuclilló en la oscuridad contra una pared de piedra húmeda y prestó atención por si oía sonidos de sus perseguidores, pero lo único que le llegó a los oídos fueron los latidos de su corazón y el goteo distante del agua, silenciosa como una sombra. Se dijo: ¿dónde se encontraba? Los primeros días después de llegar a desembarco del rey, tenía pesadillas en las que se veía perdida en el castillo. Su padre decía que la fortaleza roja era más pequeña que Invernalia, pero en sus sueños le parecía inmensa, un laberinto interminable de piedras que parecían moverse y cambiar a su espalda. Siempre se encontraba vagando por salas sombrías, pasando junto a tapices descoloridos, bajaba por escaleras de caracol interminables, atravesaba patios y puentes, y solo el eco respondía a sus gritos. En algunas estancias la piedra roja de los muros parecía resumar sangre y nunca había ventanas. En ocasiones oía la voz de su padre, pero siempre muy lejos, y se iba alejando por mucho que ella tratara de correr en su dirección, hasta que se desvanecía por completo y Arya quedaba a solas en la oscuridad. Se dio cuenta de que todo estaba muy oscuro en aquel momento. Se abrazó las rodillas desnudas contra el pecho y se estremeció. Decidió quedarse allí sentada, muy callada, y contar hasta 10.000. Para entonces ya podría salir y buscar el camino de regreso. Apenas iba por 87 cuando la habitación pareció iluminarse un poco. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, poco a poco los objetos que la rodeaban empezaron a tomar forma. Enormes ojos vacíos la miraban hambrientos desde la penumbra, y entrevió las sombras puntiagudas de unos dientes enormes. Había perdido la cuenta. Cerró los ojos, se mordió el labio y apartó el miedo de ella. Cuando alzara la vista de nuevo, los monstruos habían desaparecido. Nunca habrían estado allí. Se intentó convencer de que Sirio se encontraba junto a ella en la oscuridad y le susurraba al oído. Tranquila como las aguas en calma, se dijo, fuerte como un oso, fiera como un carcayu. Abrió los ojos de nuevo. Los monstruos seguían allí, el miedo no. Arya se puso en pie y avanzó con cautela. Las cabezas la rodeaban por doquier. Tocó una con curiosidad y se preguntó si sería auténtica. Rozó una mandíbula gigantesca con los dedos. El tacto era desde luego muy auténtico. El hueso era suave, frío y duro. Pasó los dedos por un diente negro y afilado, con daga de oscuridad. Le dio escalofríos. Está muerto, dijo en voz alta. No es más que un cráneo. No me puede hacer daño. Pero por extraño que pareciera, daba la sensación de que el monstruo detectaba su presencia. Arya sentía como si los ojos vacíos la observaran en la penumbra. Sentía que aquella sala oscura y cavernosa había algo que no le deseaba nada bueno. Se apartó del cráneo y chocó de espaldas contra otro, todavía más grande. Por un momento fue como si los dientes se le clavaran en el hombro, como si intentara arrancarle un bocado de carne. Arya giró sobre los pies y uno de los largos colmillos desgarró el cuero de su chaleco cuando echó a correr. Otro cráneo apareció ante ella. Era el monstruo más grande de todos, pero la niña ni siquiera aminoró el paso. Saltó una barrera de dientes negros altos como espadas, pasó como una centella entre las mandíbulas hambrientas y se lanzó contra la puerta. Dio un pesado anillo de hierro incrustado en la madera y tiró de él. La puerta ofreció resistencia un segundo antes de empezar a moverse hacia el interior, con un crujido tan estrepitoso que a Arya le pareció que debía de oírse en toda la ciudad. Abrió la puerta lo justo para pasar y se encontró en un pasillo.
La sala de los monstruos era oscura, pero aquel pasillo era el pozo más negro de los 7 infiernos. Tranquila como las aguas en calmas, se dijo Aria, pero incluso después de permitirse unos instantes para que los ojos se le acostumbraran a la oscuridad, allí no había nada que ver, aparte del perfil vago y grisáceo de la puerta por la que había llegado. Movió los dedos ante el rostro, sintió el desplazamiento del aire, pero no vio nada. Estaba a ciegas. Un danzarín del agua ve en todos los sentidos, recordó. Esperó, cerró los ojos, acompasó la respiración, bebió del silencio y extendió las manos. Rozó la piedra basta a la izquierda con los dedos. Siguió la pared sin apartar la mano con pasos cortos y deslizantes. Todos los pasillos llevan a alguna parte. Si hay una entrada, hay una salida. El miedo hiere más que las espadas. Aria no iba a tener miedo. Cuando por fin la pared terminó, de repente le pareció que había caminado largo rato. Una ráfaga de aire fresco le acarició la mejilla. Los mechones de pelo suelto le rozaron la piel. Le llegaron ruidos procedentes de abajo, el roce de unas botas, el sonido lejano de las voces. Un atisbo de luz rozaba apenas la pared, y Aria descubrió que estaba junto a un gran pozo negro con una boca de 8 metros de diámetro, que se hundía en las profundidades de la tierra. De las paredes sobresalían piedras enormes a modo de peldaños, que formaban una escalera circular hacia abajo, muy abajo, oscura como la escalera al infierno a la que solía hablar la vieja Tata. Y de la oscuridad de las entrañas de la tierra surgía algo. Aria se asomó por el borde y sintió en el rostro el aliento negro y frío. Divisó muy a lo lejos la luz de una antorcha solitaria, una llama diminuta como la de una vela. Alcanzó a distinguir las figuras de 2 hombres que subían. Sus sombras se proyectaban en las paredes del pozo, altas como las de gigantes. Le llegaba el eco de las voces subiendo por el pozo. Ha encontrado a uno de los bastardos, decía uno. El resto no tardarán en llegar, un día, 2 o un par de semanas. ¿Y cuando lo descubra, qué hará?, preguntó una segunda voz con el acento suave de las ciudades libres. Solo los dioses lo saben, replicó la primera voz. Aria alcanzó a divisar un jirón de humo gris procedente de la antorcha que se retorcía como una serpiente en su ascenso. Los muy imbéciles intentaron matar a su hijo, y lo que es peor, fueron unos chapuceros. No es del tipo de hombre que olvida esas cosas, te lo aseguro. Tanto si nos gusta como si no, el lobo y el león se van a enfrentar muy pronto. Demasiado pronto, se quejó la voz con acento. ¿De qué nos sirve una guerra ahora? No estamos preparados. Retrásalo. Es como si me pidieras que detuviera el tiempo. ¿Me has tomado por un mago? Ni más ni menos, contestó el otro dejando escapar una risita. Las llamas lamieron el aire frío. Las sombras altas estaban casi a su nivel. Un instante más tarde pudo ver al hombre que llevaba la antorcha, seguido por su acompañante. Aria se alejó silenciosamente del pozo, se dejó caer de bruces y se pegó todo lo posible a la pared. Contuvo la respiración. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el que llevaba la antorcha, un hombre gordo que vestía una capa corta de cuero. Incluso con las pesadas botas parecía que se deslizaba por el suelo sin hacer el menor ruido. Bajo el casco de acero se divisaba un rostro redondo con cicatrices y la sombra de una barba negra. Llevaba una cota de mallas sobre las ropas de cuero, y del cinturón le colgaban una daga y una espada corta. A Aria le resultaba extrañadamente familiar. Si una mano puede morir, ¿por qué no otra?, replicó el hombre que hablaba con acento. Lucía una barbita amarilla de 2 puntas. Ese baile ya lo has bailado, amigo mío. Aria no lo había visto jamás, de eso estaba convencida. Era obeso hasta límites repugnantes, pero caminaba con paso ligero y apoyaba su peso en las plumas de los pies, como haría un danzarín del agua. Los anillos que lucían brillaban a la luz de la antorcha. Eran de oro rojo y plata blanca, con incrustaciones de rubíes, zafiros y ojos de tigre. Tenía al menos un anillo en cada dedo o en algunos 2. Aquello fue entonces, y esto es ahora, y esta mano no es igual que la otra, dijo el hombre de la cara marcada mientras se dirigían hacia el pasillo. Inmóvil como una piedra, se dijo a Aria, silenciosa como una sombra. Los hombres, deslumbrados por el resplandor de su antorcha, no la vieron pese a su escasa distancia. Es posible, dijo el de la barba de 2 puntas, que se había detenido para recuperar el aliento tras el largo ascenso. Pero sea como sea, necesitamos tiempo. La princesa está preñada. El Cal no hará nada antes de que nazca su hijo.
Ya sabes cómo son estos salvajes. El hombre de la antorcha empujó algo. Arya oyó una especie de retumbar. Desde el techo se deslizó una enorme losa de roca que a la luz de la antorcha parecía de color rojo. El estrépito estuvo a punto de hacerla gritar. Donde antes había estado la boca del pozo, solo se veía piedra maciza. Pues, si no hace algo pronto será demasiado tarde, replicó el hombre gordo del casco de acero. Esto ya no es un juego para 2 jugadores, si es que lo fue alguna vez. Stannis Baratheon y Lysa Arryn han escapado de mi alcance, y los rumores dicen que están reuniendo ejércitos. El Caballero de las Flores ha escrito a Alto Jardín para premiar a su padre para que le envíe a la corte a su hermana. La niña es una doncella de 14 años, dulce, hermosa y manipulable. Lord Renly y Ser Loras quieren que Robert se acueste con ella, la despose y la nombre reina. En cuanto a Meñique, las intenciones de Meñique solo las conocen los dioses, pero el que me quita el sueño es Lord Stark. Ya tiene el bastardo, ya tiene el libro, dentro de poco tendrá la verdad en sus manos. Y ahora, gracias a la intromisión de Meñique, su esposa ha secuestrado a Tyrion Lannister. Lord Tywin lo considerará un insulto y Jaime siente un extraño afecto por el gnomo. Si los Lannister van al norte, los Tully harán lo mismo. Tú dices que debemos demorarlo todo, yo digo que todo lo contrario. Ni el mejor malabarista puede mantener en el aire 100 pelotas a la vez durante mucho tiempo. Tú eres mucho más que un malabarista, amigo mío. Eres un verdadero mago. Solo te pido que sigas ejerciendo tu magia un poco más de tiempo. Echaron a andar por el pasillo por el que había llegado Arya, hacia la habitación de los monstruos. Haré lo que pueda, dijo en voz baja el que llevaba la antorcha. Necesito oro y otros 50 pájaros. La niña dejó que se adelantaran y caminó a hurtadillas tras ellos, silenciosa como una sombra. ¿Tantos? Las voces eran más tenues a medida que la luz se alejaba de ella. Los que quieres tú no son tan fáciles de encontrar, demasiado jóvenes para saber las palabras, quizá un poco mayores, no se morirían tan a menudo. No, más jóvenes son más seguros, trátalos bien. Si conservan las lenguas, es un riesgo. Mucho después de que las voces se perdieran a lo lejos, Arya alcanzaba todavía a divisar la luz de la antorcha, como una estrella humeante que le marcaba el camino. 2 veces le pareció que desaparecía, pero ella siguió adelante y en ambas ocasiones se encontró en la cima de las escaleras empinadas y estrechas, mientras la luz brillaba mucho más abajo. En un momento dado tropezó con una roca y cayó contra la pared, y palpó con las manos tierra sostenida por vigas de madera, mientras que antes del túnel era de piedra. Caminó sigilosa tras ellos durante kilómetros y kilómetros. Por último, los perdió, pero no era posible que se hubieran desviado, solo podían haber seguido adelante. Tanteó de nuevo la pared y siguió caminando, ciega y extraviada. Se imaginó que Nymeria caminaba junto a ella en la oscuridad. Al final se encontró metida hasta las rodillas en un agua de olor repugnante, y deseó que pudiera danzar sobre aquella sustancia, como sin duda habría hecho Sirio. Se preguntaba si volvería a ver la luz. Ya era de noche cerrada cuando Arya salió al aire libre. Descubrió que se encontraba en la salida de una alcantarilla, justo en el punto donde desembocaba en el río. Ella misma despedía un hedor tan repugnante que se desnudó ahí mismo, dejó la ropa en la orilla y se sumergió en las aguas oscuras y negras. Nadó hasta que se sintió limpia y salió del río titiritando. Por el camino cercano pasaban algunos jinetes, pero si se fijaron en la niña flaca que lavaba sus harapos en la luz de la luna, no dieron señales de ello. Se encontraba a varios kilómetros del castillo, pero en cualquier punto de desembarco del rey bastaba con alzar la vista para ver la fortaleza roja, en lo más alto de la colina de Aegon, así que no había manera de perderse. Ya tenía la ropa casi seca cuando llegó ante la torre de entrada. El rastrillo estaba bajado y las puertas cerradas, así que dio la vuelta para entrar por una portera trasera. Las capas doradas que estaban de guardia se echaron a reír cuando les dijo que le abriera. «Lárgate», le dijo uno. «En la cocina ya no quedan sobras, y no se admiten mendigos después del anochecer». «No vengo a mendigar», replicó ella. «Vivo aquí. He dicho que te largues, o hace falta que te dé una bofetada para que me entiendas. Quiero ver a mi padre». Los guardias se miraron. «Yo quiero follarme a la reina y mira de lo que me sirve», dijo el más joven. «¿Y quién es tu padre, chico?», preguntó el viejo con ceño fruncido. «¿El ratonero de la ciudad?». «La mano del rey», replicó Arya.
Los dos hombres se echaron a reír y el mayor le lanzó una bofetada, casi de manera automática, igual que haría con un perro que le molestara. Arya vio venir el golpe antes de que iniciara el movimiento. Danzó para apartarse del camino y no llegó a tocarla. No soy un chico, les espetó. Soy Arya Stark de Invernalia, y si me ponéis una mano encima, mi señor padre hará que pongan vuestras cabezas en la punta de una pica. Si no me crees, id a buscar a Jory Cassel o Bayón Pool, en la torre de la mano. Se puso las manos en las caderas. ¿Me abrís la puerta o hace falta que os dé una bofetada para que me entienda? Cuando Harry y Tom el Gordo le acompañaron ante él, su padre estaba retirado en una habitación, con una lamparilla de aceite junto al codo. Leía el libro más grande que Arya había visto jamás. Era un tomo gigantesco, grueso, con páginas de pergamino amarillo y quebradizo, llenas de escritura ilegible, y tapas de cuero descolorido. Lo cerró para escuchar el informe de Harwin, y tenía el rostro tenso cuando dio las gracias a los hombres y ordenó que se retiraran. ¿Te das cuenta de que la mitad de mi guardia te estaba buscando?, dijo Eddard Stark en cuanto se encontraron a solas. La septa Mordain está al borde de un ataque. Lleva horas en el septo rezando para que te encuentres bien, Arya. Sabes de sobra que nunca puedes cruzar las puertas del castillo sin mi permiso. No crucé las puertas, replicó ella. Bueno, sí las crucé, pero sin querer. Bajé a las mazmorras y resultó que había un túnel. Estaba todo oscuro y yo no tenía antorcha ni velas, así que tuve que seguir caminando. No podía volver por donde había entrado porque había monstruos, padre. Hablaban de que querían matarte. Los monstruos no, los dos hombres. Ellos no me vieron porque me quedé quieta como una piedra y silenciosa como una sombra, pero yo los oí. Dijeron que tenías un libro y un bastardo, y que si una mano podía morir, otra también. ¿Ese es el libro? ¿Y el bastardo es Jon? ¿Jon? Arya, ¿se puede saber de qué hablas? ¿Quién dijo eso? Aquellos hombres, replicó la niña. Había uno gordo con anillos y barba amarilla de 2 puntas, y otro con cota de mallas y casco de acero, y el gordo dijo que tenían que retrasarlo, pero el otro dijo que no podía seguir haciendo juegos malabares y que el lobo y el león se iban a enfrentar, y que esto ya no era un juego para 2 jugadores. Intentó recordar el resto, no había comprendido todo lo que había oído, y los conceptos se le mezclaban en la cabeza. El gordo dijo que la princesa estaba preñada. El del casco de hierro que llevaba la antorcha dijo que tenían que darse prisa. Me parece que era un mago. ¿Un mago?, dijo Ned sin sonreír. Llevaba barba larga y blanca y sombrero puntiagudo adornado con estrellas. No era como los cuentos de la vieja Tata. No parecía un mago, pero el gordo dijo que era un mago. Arya, te lo advierto, como te estés inventando todo esto. No, ya te lo he dicho, estaba en las mazmorras y había una pared secreta. Yo estaba cazando gatos. Y entonces frunció los labios. Si reconocía que había derribado al príncipe Tommen, su padre se iba a enfadar mucho con ella. Y me colé por la ventana, y allí estaban los monstruos. Monstruos y magos, dijo su padre. Menuda aventura, ¿eh? ¿Y dices que hablaban de malabarismos y de juegos? Sí, reconoció Arya, pero... Seguro que eran artistas ambulantes, Arya, le interrumpió su padre. Ahora mismo hay una docena de compañías en desembarco del rey. Han venido a sacar beneficio de las multitudes que asistan al torneo. No sé qué harían esos dos en el castillo. Quizá el rey les haya pedido que organicen un espectáculo. No, dijo la niña sacudiendo la cabeza obstinada. No eran. Y además, no deberías de ir por ahí espiando a la gente ni siguiendo a nadie. Tampoco me gusta que mi hija se cuele por ventanas y persiga gatos callejeros. ¿Has visto cómo estás, cariño? Tienes los brazos llenos de arañazos. Esto ya ha sido demasiado lejos. Dile a Sirio Forel que quiero hablar con él. Lo interrumpió un golpe repentino en la puerta. Perdonad, Lord Eddard, dijo Desmond al tiempo que abría unos centímetros, pero ha llegado un hermano negro y suplica que lo recibas. Dice que se trata de un asunto de gran urgencia. Pensé que quería saberlo lo antes posible. Mi puerta siempre está abierta para la guardia de la noche, respondió su padre. Desmond hizo pasar a un hombre encorvado y feo, de barba desaliñada y ropas sucias, pero su padre lo recibió con cordialidad y le preguntó su nombre. Lloren, señor, a vuestro servicio. Os pido perdón por lo avanzado de la hora. Hizo una reverencia a Arya, y este debe ser vuestro hijo. Se os parece mucho. Soy una chica, replicó Arya molesta. Si aquel viejo venía del muro, sin duda habría pasado por Invernalia. ¿Conoces a mis hermanos?, preguntó nerviosa. Ron y Bran están en Invernalia, y Jon en el muro. Jon Snow. Él también está en la guardia de la noche. Seguro que lo conoces. Tiene un lobo huargo blanco con los ojos rojos.
¿Lo han nombrado ya explorador? Yo soy Arya Stark. El viejo de las ropas malolientes le lanzó una mirada extraña, pero ella no podía dejar de hablar. Cuando vuelvas al muro, ¿le llevarías una carta mía a Jon? Cuánto echaba de menos a su medio hermano en aquel momento. Él había creído su historia acerca de las mazmorras, el gordo de la barba amarilla y el mago del casco de acero. Mi hija tiene a olvidar sus modales, dijo Eddard Stark, con una sonrisa que suavizaba las palabras. Te ruego que la perdones, Joren. ¿Te envía mi hermano Benjen? A mí no me envía nadie, mi señor, salvo el viejo Mormont. He venido a buscar hombres para el muro, y en la audiencia con Robert me hincaré de rodillas y le suplicaré que nos ayude en estos momentos de necesidad. Quizá el rey y su mano tengan algo de basura en las mazmorras, y quieran librarse de ella. De todos modos, bien se podría decir que Benjen Stark es el motivo de esta conversación. Por sus venas corre sangre negra, así que lo considero tan hermano mío como vuestro. He venido por él. He cabalgado tanto que mi yegua acabó al borde de la muerte, pero he dejado bien atrás a los demás. ¿Los demás? Mercenarios, jinetes libres, gentuza así, escupió Joren. Abarrotaban la posada y vi que captaban el olor de la sangre o el olor del oro, y que al final son lo mismo. Pero no todos se dirigían al desembarco del rey, algunos galopaban hacia Roca Casterly, que está más cerca. Podéis estar seguro de que Lord Tywin ya habrá recibido la noticia. ¿Qué noticia? Su padre tenía el ceño fruncido. Una noticia que sería mejor transmitir en privado, mi señor, contestó Joren mirando a Arya. Disculpad mi atrevimiento. Como quieras, Desmond. Acompaña a mi hija a sus habitaciones. La besó en la frente. Mañana terminaremos nuestra charla. No le habrá pasado nada malo a Jon, ¿verdad? Preguntó Arya a Joren sin moverse. Ni el tío Benjen. Bueno, de Stark no tengo noticias, pero el chico Snow se encuentra bien cuando partí del muro. Ellos no son los que me preocupan. Vamos, mi señora, dijo Desmond tomándola de la mano. Ya habéis oído a vuestro padre. A Arya no le quedó más remedio que ir con él. Ojalá se hubiera tratado de Tom el gordo. Con Tom no le habría costado nada hacerse la remolona junto a la puerta con cualquier excusa para oír lo que dijera Joren. Pero Desmond era demasiado testarudo. ¿Cuántos guardias tiene mi padre? Le preguntó mientras bajaba por las escaleras hacia su dormitorio. Aquí, en Desembarco del Rey, 50. Y no dejaréis que nadie lo mate, ¿verdad? No, por eso no temáis, mi señora. Desmond se echó a reír. Lord Eddard está bien guardado, día y noche. No le sucederá nada malo. Los Lannister tienen más de 50 hombres, señaló Arya. Cierto, pero por cada norteño vale por 10 espadas sureñas, así que podéis dormir tranquila. ¿Y si enviaran un mago para matarlo? Bueno, dijo Desmond mientras desenfundaba la espada. Si le cortáis la cabeza a un mago, muere igual que cualquier otro hombre.